tiene que estar alerta conmigo porque Se le olvida que hay que grabar. ahora sí está grabando. Amén. Ah, bien, gracias por recordarme. Como les decía, nosotros tenemos 2 semanas haciendo esto y hemos visto ya una breve introducción a lo que es la predicación bíblica y los dos aspectos fundamentales de la predicación bíblica. También vimos cómo debemos prepararnos para predicar, prepararnos espiritualmente, literalmente, de una manera extraordinaria. Estuvimos viendo abundantemente la semana pasada lo que debemos estar haciendo, dónde debemos tener nuestros corazones, cómo debemos estar enfocados en Cristo, sentados con Cristo en los lugares celestiales, antes de atrevernos siquiera a pensar en, en tomar un púlpito. Hablamos de muchos otros aspectos de la preparación personal. No entramos en detalles respecto a la preparación física, solo hablamos de la preparación espiritual y nos referimos a las enseñanzas que nos da Pablo en la segunda de Timoteo, en el libro de Tito, en otros libros. Y hoy vamos a entrar un poquito en lo que nosotros llamamos la selección del tema de predicación. Esto va a estar interesante. Vamos a compartir esta pantalla y vamos a gozarnos un poquito en este día en la jornada que Dios tiene reservada para nosotros. Aleluya. Vamos a ver hasta dónde Él nos lleva. Selección del tema de predicación. Ah, en Isaías 28 tenemos un... Oh, bendito Dios, no puedo ver. Acá ahora sí. Sí, correcto. En Isaías 28, versículos 9 al 10 y 13, el profeta nos dice algo interesante de parte de Dios. ¿A quién se habrá de instruir? ¿A quién se hará entender la doctrina? A los destetados, a los recién destetados, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito acá, otro allá. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, atrapados y aprisionados. Cuando la palabra de Dios nos dice cuando el Señor nos dice, mi palabra nunca retornará vacía, está diciéndonos exactamente esto, que no palabra de Dios sale de su boca que no afecte el ambiente en el que es liberado. Y donde hay personas que escuchen, van a pasar dos cosas. O van a ser quebrantados o van a crujir los dientes, una de las dos. Y sabemos cuáles son las circunstancias que van a acompañar a esos dos grupos de personas. Aquellos que son quebrantados van a caer de rodillas y van a clamar el nombre del Señor. Aquellos que crujen los dientes van a querer agredir, atacar, abusar, a perseguir y van a terminar en el infierno. Si Dios es misericordioso, muchos de esos que al escuchar la palabra por primera vez crujen los dientes, serán convictos en algún momento porque Dios les toca. Yo quiero decirles que muchas veces vemos personas que se rebelan ante la palabra de Dios,
que pelean con la palabra de Dios, porque el espíritu de maldad que tienen por dentro, el espíritu de tinieblas que los tiene arropados, trata de persuadirlos de correr. Pero esa palabra ya les está tocando. A mí me ha tocado más de una vez, le doy gracias a Dios por ello, ver situaciones en las que una persona se revela completamente y maldice y pelea y quiere agredir y quiere hacer cosas para oponerse a la fuerza que lo está llamando a caer de rodillas. Y sin embargo, esta es una fuerza que es inevitable, que es incontrolable, que no hay manera de oponerse a ella. Y aquellos que han sido llamados, que van a ser tocados, no importa cuánto griten, cuánto pataleen, cuánto protesten, cuánto corran, cuánto traten de mostrar rebeldía, van eventualmente a caer de rodillas. Nosotros no sabemos cuáles son esas personas, por eso tenemos que predicarle a todo el mundo, que testificarle a todo el mundo, que evangelizar en todos los ambientes. Pero hoy en particular vamos a pelear un poquito con lo que se refiere a todo el consejo de Dios, específicamente a la cobertura total de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es el consejo de Dios. Y no hay absolutamente nada de ese consejo que pueda ser excluido cuando estamos preparando un tema de predicación. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios cuando Pablo estaba en Troas predicándole, conversando con los líderes de Efesos a quienes él había llamado para reunirse con ellos cuando iba en camino a Jerusalén. Allí él les habló de cómo lobos salvajes iban a venir y iban a penetrar en la iglesia y tratar de destruirlo. Pero él dice, yo me lavo las manos de esas personas porque yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y qué es ese consejo, amado? Acabamos de decirlo. Es toda la palabra reveladora de Dios que nos muestra la luz de Cristo Jesús y la cruz del Calvario. Y esto es absolutamente todo lo que tenemos que recordar. Me fascina, como lo dice Spurgeon, no importa lo que estés predicando, si no puedes encontrar a Cristo en la predicación no sirve para nada. Literalmente. La pregunta de todo pastor en el momento de recibir la comisión de guiar a sus ovejas debería ser, ¿cómo voy a nutrirlas para que se mantengan sanas y crezcan y se desarrollen y comiencen a dar frutos? Eso no es una tarea sencilla. Los pastores maduros, algunos de ustedes que quizás tienen experiencia, saben que es una batalla cuesta arriba. Hay semanas en las que uno lucha horas y horas y horas clamándole a Dios, llorándole a Dios, de rodilla ante Dios, pidiéndole un tema para el domingo y Dios no se lo da. Y entonces el domingo en la mañana se lo muestra. Y usted tiene una hora para preparar un mensaje. Otras veces, usted tiene la oportunidad de, con 3 semanas de anticipación, preparar el mensaje para las 3 semanas que siguen, porque Dios se los revela. Ahora les quiero decir a ustedes algo con respecto a eso que vamos a ver muy pronto. Los modelos perfectos de preparación de temas de predicación requieren que nosotros nos preparemos a largo plazo. Pero vamos a entrar en esos detalles en un momento. El llamado de Dios al ministerio es mucho más que un llamado, es una comisión. Por eso, cuando estos 3 versículos
Mateo 28, 18, 19 y 20, nosotros le llamamos exactamente esto, la gran comisión, porque no hay comisión más grande y más poderosa que la que Dios pone en nuestras manos en el día en que Jesús ascendió a la derecha del Padre. Y esto demanda de nosotros esfuerzo infinito, madurez suprema y sobriedad absoluta. Y cuando digo sobriedad, estoy hablando específicamente de tener la solidez de carácter y la seriedad para entender con qué estamos tratando. Estamos tratando con el divino Dios, el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. Y debemos sentirnos como hormiguitas pequeñitos delante de él, ante el privilegio que él nos da de permitirnos tocar siquiera su palabra, mucho menos sentarnos a, a, a tratar de ordenar las ideas que el Espíritu Santo pone en nosotros para presentársela a su pueblo. Yo quiero hacer una aclaración importante con respecto a algo que yo dije la semana pasada, cuando estábamos hablando. Voy a hacer un breve preámbulo aquí, con respecto al asunto de las bebidas alcohólicas. Y esto es importante porque alguien me hizo un comentario que, que me dejó pensativo. Y yo quiero aclararles a ustedes, antes de continuar, una cosa seria. Cuando el gobierno, por ejemplo, aquí en Canadá, pone tiendas especiales para vender bebidas alcohólicas, es porque las bebidas alcohólicas son tóxicas. Cuando en todos los países del mundo ponen restricciones de edad para el consumo de bebidas alcohólicas, es porque las bebidas alcohólicas son dañinas, no solamente para el cuerpo, sino para la mente, para la salud y para la sanidad espiritual de un hombre. Entonces, en ese sentido, lo más sobrio y lo más efectivo y lo más propio que un hijo de Dios puede hacer es abstenerse de esto. En los tiempos de Jesucristo, la gente tomaba vino por la razón específica de que el agua era de muy pobre calidad. Y usualmente lo que tomaban como reemplazo del agua es lo que ellos llaman vino nuevo, que es más bien prácticamente un jugo de uva que no tiene fermentación y que no emborrachaba. Las bebidas alcohólicas que se venden hoy en estos lugares es con un propósito único de embriagar. Y nosotros sabemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la embriaguez. Y en ese sentido tenemos que ser sabios en entender que no hay necesidad, porque ellos no la venden para otro propósito. Y nosotros somos más grandes, y les voy a decir esto con seriedad, nosotros somos más grandes, porque la palabra de Dios lo dice bien claro, es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo, y aunque estamos en el mundo y tenemos que interactuar con el mundo, estamos al margen del mundo y solamente estamos en él para ser sal y luz ante el mundo. Y el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier clase, en cualquier forma, en cualquier categoría, es más bien acomodarse con las cosas que el mundo hace. Y en ese sentido, definitivamente, yo digo que lo mejor que una persona sabia puede hacer es abstenerse absolutamente de tomar cualquier tipo de bebida alcohólica. Aunque la Biblia no dice que es pecado tomarse una cerveza o una copa de vino, como les dije antes, en aquellos tiempos ellos lo hacían por otras razones. Y usualmente lo que tomaban no eran cosas que embriagaban. Mire cómo habla el libro de Proverbios acerca del alcohol. Y ciertamente los presenta como maldición.
Así es que ah, tomemos esto seriamente en consideración. Bien, pero volviendo al tema, solamente quise hacer ese preámbulo para aclarar aquello, ya que vieron un par de preguntas a ese respecto y yo quería ponerle la tapa al pomo a ese respecto. La responsabilidad más importante del llamado que tiene el Hijo de Dios con respecto a la predicación ah, es la de entender que Él está siendo designado como la persona que va a edificar, que va a construir, que va a levantar a las ovejas de Dios, a los hijos de Dios, a prepararlos para el reino de Dios, a traerlos a la presencia de Dios. Y esta no es responsabilidad pequeña. Cualquiera que sea tu designación, tu asignación o tu responsabilidad en una iglesia, tú como líder o como pastor o como ministro o como cualquier otra categoría de persona que tiene que compartir la palabra en tu iglesia, tienes que entender que esto no es cualquier responsabilidad, es una responsabilidad muy grande y tenemos que tomarla seriamente y recordar para quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, antes de atrevernos siquiera a tomar el, 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 el control de soltar palabra de Dios a cualquier grupo de personas. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer este trabajo a través de nosotros, pues solo Él sabe con certeza cuáles son las necesidades específicas de cada una de esas ovejas. Yo quiero decirle a ustedes, amado, que yo les mencioné a ustedes antes, como cuando, por ejemplo, yo me voy a la misión y me monto en un avión y me voy por 1 o 2 semanas a, qué sé yo, vamos a decir a Nicaragua. Y llego allí y allí los hermanos me han preparado una agenda y me ponen 8, 10, 12, 15, 20 iglesias para predicarle en una semana. Es imposible dentro de lo lógico que yo voy a poder llevar 20 temas preparados para predicar a 20 iglesias que yo no conozco. Cuando yo voy en uno de esos viajes, yo tengo que depender absolutamente del Espíritu Santo de Dios para guiarme y mostrarme la necesidad de esa iglesia en el instante de la predicación. Docenas de veces me ha pasado que en medio de una tarde, sentado en una mecedora, Dios me pone en la mente un tema y yo lo abro y comienzo a leer y comienzo a escudriñar y pongo juntos 3, 4, 5, 10 versículos y los escribo en un papel y así de pronto viene y me llama, pastor, necesito que venga esta noche a mi iglesia. Y entonces yo entiendo por qué el Espíritu Santo ha puesto en mi cabeza estos versículos. Yo sé que a más de uno de ustedes le ha pasado si ha tenido la oportunidad de hacer este tipo de viaje. Pero cuando tú estás en tu congregación, en tu iglesia y te sientas y tienes tiempo para preparar un mensaje para tu iglesia, Dios, el Espíritu Santo se va a sentar contigo y Él te va a llevar de la mano para tú madurar el mensaje que le vas a presentar, porque generalmente existen razones específicas por las que tú estás allí, por las que se te ha asignado la responsabilidad de traer ese mensaje. Y esto requiere planificación. Mira lo que dice acá. Escoger el alimento que le vamos a proveer a las ovejas es una labor directa del Espíritu Santo de Dios. Y por eso tiene que ser algo que, que sea pensado, que sea meditado, que sea cautelosamente tomado muy en serio. Y es algo que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia tomar a la ligera, pero existen 3 aspectos fundamentales que debemos considerar para la selección del tema
de predicación. Yo se los voy a presentar los tres y esto va a ser todo lo que vamos a cubrir en el día de hoy. Primero, el objetivo de la iglesia. Después, las necesidades de la congregación y por último, todo el consejo de Dios. ¿A qué nosotros llamamos el objetivo de la iglesia? Pablo nos dice en la primera de Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ustedes saben la controversia que tenían los hermanos allí con que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús. Y Pablo le dice, ni Apolo es nadie, ni yo soy nadie, ni etcétera, etcétera. Y donde él nos dice este versículo que vemos acá. Pablo, yo planto, Apolo riega, pero Dios es quien da el crecimiento. Y lo que él está diciendo es que ni lo que Pablo hace, ni lo que Apolo hace, ni lo que Pedro hace, ni lo que hace ninguno de ellos tiene ningún valor aparte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien se va a encargar de plantar la semilla y hacerla crecer en el corazón del individuo. A nosotros no nos toca más que humildemente dar gracias por la oportunidad de presentar la semilla. Pero quien la va a tomar y la va a poner en el corazón de una persona es el Espíritu Santo de Dios. Yo les hablaba, no era ustedes, era otra persona, de cómo cuando en todos los milagros que nos muestra la palabra de Dios acerca de Jesús, cada vez que Jesús suelta una palabra, ese milagro sucede al instante. Y la razón es porque la palabra de Dios tiene ese poder, no solamente cautivador, pero transformador, que literalmente rompe todas las condiciones naturales de la creación y crea dentro de la creación las condiciones necesarias para que esas palabras produzcan el efecto para el cual fueron lanzadas. Yo no sé si me entendieron, ojalá que sí. Pero lo que les quiero decir es que la palabra de Dios es palabra creadora. Y lo que sucede en el corazón de una persona cuando recibe la palabra de Dios es exactamente eso. Dios, como nos dice en Ezequiel 36, arranca el corazón de carne de esa persona, de su pecho, y le pone el corazón de piedra, le pone un corazón de carne que pueda ser sensible a su palabra. Entonces Dios transforma a esa persona desde la cabeza hasta los pies, literalmente, como nos dice en Juan 3, cuando Jesús le hablaba a Nicodemo. Esa persona nace de nuevo. Porque todos ustedes saben cómo con la muerte espiritual de Adán, todos nosotros morimos espiritualmente y nacimos con una condición de literalmente muertos espirituales. Y esa resurrección, esa vida, ese poder, esa transformación, esa creatividad que produce esa palabra, hace que la persona pueda abrir los ojos y comenzar a ver la realidad. Aleluya. Y es por esto por la que Dios, quien nos muestra a través de toda su palabra, que toda su majestuosidad en la estrategia de salvación y santificación ha sido planificada. Mire, yo quiero decirles a ustedes que ustedes nunca han tocado ni van a tocar a nadie. Pero Dios ya sabe cada una de las personas que son de Él. Eso ustedes lo saben. Como nosotros no lo sabemos, tenemos que predicarle a todo el mundo, pero cada vez que nosotros soltamos palabras, cuando el Espíritu Santo nos dice que suelte una palabra, es porque alguien va a ser tocado. Y muchas veces
Llegamos a un lugar y soltamos palabra y parece que no sucede nada. Pero cuando Dios dice que su palabra no retorna vacía, Él está diciendo exactamente eso. Alguien se llevó esa palabra a su casa y va a ser transformado con esa palabra y va a encontrar el camino de la luz a través de ella. Aleluya. El plantar y el regar queda por nuestra cuenta, pero por eso la importancia de lo que vimos la semana pasada, de nuestra preparación espiritual. Porque si usted se sube con sus propios pies en el púlpito, usted se va a bajar de ese púlpito de rodillas, arrastrado y humillado. Si el Espíritu Santo lo levanta a usted al púlpito, usted va a salir de allí caminando y lleno del poder de Dios. Es la gran diferencia. Por esto es por lo que la planificación de todos los aspectos concernientes al desarrollo de la iglesia, especialmente al alimento espiritual, son tan importantes. Y yo les quiero decir a ustedes que cuando nosotros hablamos del planificado objetivo de la iglesia, estamos hablando de que un consejo de directivos o un consejo de ancianos o un grupo de líderes en una iglesia se sienta y discute de manera sobria, de manera seria, ¿para qué estamos nosotros aquí? Y lo primero que estoy seguro que va a salir es para salvar almas. Pero yo quiero decirle que lamentablemente, dependiendo de dónde esté ubicada su iglesia y cuál es la condición cultural o la condición étnica de la comunidad donde usted se encuentra, la iglesia va a tener una identificación distinta y un propósito distinto. Y eso va a causar que también tenga un mensaje distinto. Mind you, el mensaje siempre va a ser el mensaje de la cruz, pero la manera en la que usted lo va a desarrollar es a lo que yo les estoy refiriendo. Realmente no existen reglas específicas para un modelo de desarrollo de la estructura de un programa de trabajo de una iglesia en términos de predicación. Porque esto en cada ocasión, en cada reunión, en cada grupo, el Espíritu Santo se va a encargar de mostrar hacia dónde yo quiero que mi iglesia vaya. Y en base a eso se va a establecer cómo es que vamos nosotros a presentar el mensaje. Y yo quiero decirles que yo he tenido la oportunidad de conocer iglesias en todas partes del mundo. Y la verdad es que usted ve que una hace una cosa y funciona, otra hace otra cosa y funciona, otra hace una tercera cosa y también funciona. Pero cuando usted trata de, esta iglesia está funcionando y está siendo efectiva y está haciendo un trabajo hermoso y usted dice, déjame copiar el modelo. Y usted lo agarra ese modelo y lo trae a su iglesia y trata de aplicarlo y no sirve para nada. Porque no es copiable. Porque el Espíritu Santo va a trabajar diferente dependiendo de dónde usted esté ubicado, con quién usted esté lidiando, quién es el grupo étnico, el grupo cultural, el grupo social con el que usted está trabajando. Una manera de verlo, por ejemplo, yo para darle un ejemplo sencillo, ligero, usted no puede predicarle de la misma manera a un, por ejemplo, vamos a decir, a una casa de ancianos o a un centro comunitario donde asisten cientos de jóvenes. Nada que ver. Los enfoques van a ser diferentes, aunque el mensaje termine siendo el mismo. Y la manera de usted traer ese mensaje va a tener que adaptarse al medio ambiente en que usted se está
desarrollando. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que sí es fundamental es que toda la iglesia que crece y avanza en el propósito de Dios establece programas de trabajo para ejecutar por todo el año. Y este programa de trabajo incluye un programa preestablecido de predicación. Yo quiero decirle que muchas iglesias no hacen esto. Ellos sencillamente de domingo a domingo deciden: hoy voy a predicar esto, mañana voy a predicar lo otro, y lo que les sale a la mente. Y eso, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo lo respeto, lo que cada quien hace dentro de la responsabilidad que Dios le ha puesto enfrente. Pero para que haya dirección, tiene que haber planificación. Porque una cosa que nosotros sabemos es que Dios es ordenado en todas sus cosas. Mire como la misma Biblia nos trae a nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis en una secuencia y en una concatenación perfecta de su palabra, donde las cosas se van desarrollando de manera paulatina, pero precisa y ordenada, hasta que nos lleva a la culminación de sus cosas, desde el principio hasta el fin. Y de la misma manera, Dios espera que nosotros vamos a ser tal cual con su iglesia. Vamos a establecer pilotes, vamos a establecer metas. Y en base a esas metas, vamos a trazar un camino. Y vamos a ir tomando muestras en medio de ese camino para ver si estamos todavía caminando en el camino que Dios nos ha señalado. Tiene que haber un objetivo necesariamente. Porque yo quiero, por ejemplo, decirle que es fácil usted arrancar con una iglesia y decir: vamos a poner 3 gentes juntas y vamos a reunirnos y vamos a orar y vamos a predicar y vamos a hablar de la palabra y vamos a salir a repartir tratados, y después dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, vamos a tener 300 personas en nuestra iglesia. Eso es bonito en palabras, pero para que esto se haga realidad, usted tiene que trazar un camino, establecerse objetivos específicos a través del camino para llegar a esa meta. Usted no puede soñar, porque ciertamente Dios le va a bendecir a usted sus esfuerzos. Y yo he visto iglesias que han trabajado así, han crecido por la misericordia de Dios. Pero usualmente, para que las cosas funcionen, usted tiene que trazarse un camino. Y en base a ese camino, usted va a planificar lo que usted le va a traer a su congregación. Claro, todo esto tenemos que recordar que es una labor espiritual, no es una labor de la carne, nada que ver. Todas estas cosas es importante recordar que la planificación, que el desarrollo, como dice en Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aunque toda la predicación tiene que estar centrada, enfocada en Cristo Jesús, ciertamente dependiendo de el conglomerado de personas que tenemos, de la ubicación de la iglesia, de los grupos étnicos, como les dije antes, de las condiciones culturales, etcétera, etcétera, esos objetivos van a tener que variar necesariamente. Y entonces, en ese sentido, ya usted va a poder establecer: vamos a utilizar este modelo y vamos a predicar estos temas y vamos a caminar de esta manera. Entonces vamos a hacer aquí esto y allí lo otro, y etcétera. Usted construye una pasarela para llegar a la cima. Literalmente se abre un trecho.
Y así es como funciona. Claro está, necesariamente usted tiene que poder ser capaz de hacer ajustes en el camino. Por eso le digo que establecemos pilotes, que ponemos pequeños, ¿cómo se dice en español? Milestones, pequeños pilotes donde podamos pararnos, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y ver si todavía estamos en el camino y ver si hay que hacer algún ajuste para continuar hacia esa meta, porque muchas veces planificamos una cosa y a mitad del camino nos damos cuenta de que si seguimos por este camino no vamos a llegar a ese lugar. Entonces tenemos que reajustar los planes para poder alcanzar los objetivos. De aquí la necesidad de ser flexible. Otra cosa que usted tiene que tener suficiente flexibilidad es para permitir que el Espíritu Santo lo empuje en la dirección que él quiere ir, porque al final es su iglesia, no es nuestra. Es una cuestión importante que debemos recordar, que todos estos planes tienen que ser de rodillas, tienen que ser en ayuno y oración, tienen que ser pensados con la Biblia en la mano y clamándole a Dios, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, porque al final es su iglesia, no es nuestra. Y nosotros lo más que podemos hacer es, como humildes siervos, darle gracias por el privilegio de poder ser útiles en el guiar a su rebaño. Igualmente, tenemos la situación en la que la congregación va a presentar ocasionalmente situaciones específicas que necesitan ser atendidas. Esto nos trae a nosotros al segundo tema, que es la necesidad de la congregación. En muchas ocasiones usted se va a tropezar con que, por ejemplo, si es un lugar donde hay oportunidades de crecimiento, usted comienza con una iglesia de viejitos y así comienzan a llegar jóvenes, o un grupo étnico específico comienza a asistir a la iglesia. Usted tiene que hacer los ajustes necesarios para recibir el influjo de esas personas, de estas características específicas que Dios le está enviando. Y ajustar su enseñanza, su predicación y su modelo de trabajo a lo que Dios está empujando en usted. No podemos ser rígidos. Tenemos que darnos la flexibilidad de poder hacer lo que el Espíritu Santo quiera que hagamos. Entonces, el comité de trabajo o el consejo de ancianos o el grupo de líderes encargados de la iglesia van a tener que estar siempre al tanto de esos detalles y permitirse poder estar siempre encima de estas cosas para poder ir ajustando las cosas de acuerdo con las necesidades que se presenten. Que créame, yo recuerdo caso específico de una iglesia, que era una iglesia donde básicamente la mayoría de los miembros eran afroamericanos, y entonces en la comunidad comenzaron a mudarse personas de asiáticos y comenzaron a llegar asiáticos a la iglesia, y así de pronto el pastor se ve en la necesidad de que ahora, en vez de estarle predicando solamente a los afroamericanos, tengo también predicarle a los asiáticos, y el modelo de predicación no es lo que tiene que cambiar, es la aproximación a esa predicación. Y es el trabajo nuevo que trae ese nuevo grupo étnico que tiene que ser permitido
el ajuste necesario para darle cabida a ellos. En una iglesia, por ejemplo, donde hay mucha evolución, mucho movimiento, cuando hay muchas personas que están llegando continuamente, es necesario que, que usted tenga que entender que usted no puede planificar la predicación para un año entero, donde usted sabe que hoy usted va a tener un grupo y dentro de 3 meses va a tener un grupo diferente. Esto pasa, por ejemplo, ¿cómo se llama este pastor? No recuerdo, que él predicaba en un puerto y allí estaban llegando barcos continuamente. Y todas las semanas eran gentes diferentes que él tenía. Pues él tenía que modelar el mensaje para la gente que llegaba a la iglesia prácticamente cada fin de semana. Y eso no tiene nada de malo. Lo que tenemos es que tener la flexibilidad para hacer los ajustes necesarios para que el Espíritu Santo pueda obrar en las personas que estén sentadas en los bancos. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto que es importante considerar, amados, es la madurez espiritual de la congregación. Usted no puede predicarle de la misma manera a una congregación que, que ha sido educada bíblicamente, que está trabajada bíblicamente y que es entregada a la palabra de Dios, a una congregación joven donde hay muchos recién convertidos, o una congregación donde hay muchas personas que no tienen madurez espiritual. Son 3 casos diferentes. Y en cada uno de ellos usted tiene que presentar la situación correcta para cada una de las situaciones. Entonces usted tiene que ser capaz de adaptarse, de ajustarse a estas necesidades y permitir que el Espíritu Santo le guíe a traer el modelo de mensaje correcto para cada una de ellas. Por ejemplo, hay temas. Usted puede agarrar el libro de los Efesios vamos a poner el capítulo 1 del libro de la carta de Pablo a los Efesios. Usted puede predicarle a cualquiera, pero en cada una de las situaciones usted va a tener que ajustar, a hacer los ajustes necesarios para la presentación que usted va a estar haciendo. A mí me fascina como Pablo comienza la carta a los Corintios. Yo digo que él comienza ensalzándolos y les llama santos y les llama espirituales y les llama etcétera, etcétera. Y usted ve cómo comienza maravillosamente. Usted dice, wow. E inmediatamente comienza a martillarlos por la falta de madurez espiritual y la carnalidad que existía en la iglesia. Lo que quiero decirle con esto es que una cosa no tiene que ver con la otra. Usted va a continuar predicando el mensaje de la cruz. Usted solamente lo va a adaptar a la necesidad de la iglesia. Yo he estado lamentablemente en iglesias donde los líderes o el pastor de la iglesia solamente sabe usar el martillo, no sabe usar nada más. Y yo quiero decirle que martillar a una iglesia continuamente no va a traer madurez. Al contrario, fustigar y humillar a la gente continuamente y decirle lo malos que son y lo poco que crecen y lo inmaduros que son y la carnalidad que existe, eso es necesario de vez en cuando, pero hay maneras de nosotros modelar este mensaje para que toque los corazones más que para humillar. Porque humillar no necesariamente va a hacer la labor que Dios quiere que se haga en una congregación. Entonces,
con respecto a todo esto, nosotros vemos como en unas situaciones, por ejemplo, una iglesia madura, usted puede soltarse y dejarse ir y predicar expositivamente, ampliamente, abiertamente todo el tiempo. Usted no tiene que preocuparse porque usted sabe que van a recibir el mensaje. Pero en una congregación joven, donde usted quiere tocar puntos específicos que la iglesia le hace falta para el crecimiento, usted va a tener que estar predicando tópicamente, utilizando diversas porciones de la palabra y trayendo un mensaje que toque ese objetivo específico, que esa necesidad específica que la iglesia tiene para esa circunstancia. Y todo esto nos lo va a dar a nosotros específicamente el Espíritu Santo de Dios. John Wesley. Ustedes conocen, han oído todos escuchar de John Wesley. Él era un predicador inglés que después de muchos años de predicación por fin se convirtió al evangelio. Y él no sabía que no era cristiano. Pero él viajó a América muchas veces y tuvo experiencias extraordinarias, pero también fue un predicador extraordinario. Para predicar el evangelio de una manera penetrante, entonces no solo quieres hablar sobre un concepto abstracto de perdón o aceptación, quiere mostrar a los oyentes a Jesús mismo y todo lo que él vino a hacer por nosotros. Miren, Jesús es nuestra vida. Jesús es el centro de nuestro propósito. Jesús es el todo que nos representa a nosotros. Jesús es la manera, es la razón por la que respiramos, por la que estamos aquí, por la que hablamos, por la que nos movemos. Y si Jesús no está presente en una predicación, la predicación es vacía, es vaga, es vana, no tiene propósito. Y predicar el evangelio es predicar a Cristo Jesús. Nadie me diga a mí que yo no sé predicar. Por ejemplo, yo he oído tantas veces gente predicando a David y a Goliat, para darles un ejemplo sencillo. Y usted está oyendo hablando de los gigantes que te abaten y de las grandes tormentas que te llegan y de cómo tú puedes combatir esas tormentas y de cómo esto y de cómo lo otro, y Jesús por ningún lado. Pero si Cristo Jesús no es la razón de nuestra vida, los gigantes que nos abaten van a seguir abatiéndonos hasta el día en que Él venga. Nosotros no tenemos fuerza para luchar con ningún gigante aparte de Cristo Jesús. Porque Él es quien nos da la fuerza. Aleluya. Por último, amados, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Cuando Pablo le dijo esto a los efesios, él les estaba diciendo que él nunca había limitado su predicación a cosas específicas, pero que siempre enfocó a Cristo Jesús en todo lo que él predicaba. Esta historia de estos dos discípulos en el camino de Emaús es una historia hermosa, donde vemos como ellos iban hablando acerca de lo que había pasado en el fin de semana y de cómo Jesús había dicho que él iba a resucitar y que era el tercer día y que alguien había ido a la tumba y allí la habían encontrado vacía. Ellos no sabían qué hacer de todo esto. Entonces Jesús les dice algo extraordinario. Qué lentos son para creer todo lo que los profetas le han dicho. Y Jesús dice allí la palabra que les mostró
al Mesías, le mostró la salvación desde el principio hasta el final. Les explicó lo que decía en todas las escrituras acerca de sí mismo, dice la palabra. Y después se apareció a los apóstoles y allí igualmente a mí me fascina como en Hechos capítulo 1, Jesús asciende al Padre y ellos todos se quedan perplejos mirando hacia el cielo. Un par de ángeles tienen que venir y decirle, no se molesten en estar mirando, de la misma manera que él se fue, él va a regresar. Y sin embargo, 10 días más tarde, esos mismos apóstoles, Pedro, para ser más específico, después que el Espíritu Santo bajó sobre ellos en el aposento alto, salió allí de esa habitación y le predicó el mensaje más poderoso que tiene la Biblia, aparte de Cristo Jesús, a un grupo que estaba allí de visita por el día de las Pascuas. Y allí dice la palabra que 3,000 de ellos se convirtieron. Pero lo interesante de esto es como ese mismo Pedro que estaba embelesado mirando hacia el cielo, el mismo que había corrido cuando a Jesús lo apresaron, comenzó a soltar palabras allí, palabras poderosas, y allí él usó a Joel, a Zacarías, los salmos, él usó la palabra de Dios a diestra y siniestra. Y usted se pregunta, ¿y de dónde salió todo este poder? Del Espíritu Santo de Dios. Jesús les había revelado, Jesús les había enseñado y ellos lo tenían todo escondido allí. Pero cuando el Espíritu Santo vino y les tocó, fue una explosión y allí salió todo a la luz. Yo les digo que eso pasa exactamente con nosotros. Usted lee la palabra y usted estudia la palabra y usted muchas veces lee una cosa 8 y 10 veces y usted dice, pero ¿y qué es lo que hay aquí que yo no veo? Y después usted se para en un púlpito y está predicando y esa misma palabra le sale y usted la suelta sin darse cuenta. Todo aquel que predica sabe de lo que yo le estoy diciendo. Tantas veces que usted en medio de una predicación, usted se pasó una semana entera preparando un mensaje y le quedó bonito, extraordinario. Y cuando usted se para en el púlpito y comienza a predicar, comienzan a salirle versículos específicos, porciones específicas de la palabra que tienen que ver con el mismo mensaje que usted en ningún momento pensó durante la semana. Porque Dios está allí organizando su mensaje para que le llegue a su pueblo. Y ese mensaje que Pedro nos dio en aquel lugar es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Yo iba a tomar un breve receso, pero voy a continuar, amados. Voy a continuar hasta terminar el tema y ya al final vamos a tomarnos un tiempo para las preguntas, porque yo creo que es mucho más fácil si hacemos esto. Yo sé que quizás alguno de ustedes está cansado, pero créame que yo estoy más cansado que ustedes. A menos que haya alguna pregunta específica en lo que concierne a las primeras dos porciones que vimos, que ustedes no querrían dejar escapar. Si yo prefiero que concluyamos el tema para hoy y nos detengamos un momento, vamos a tener tiempo, créanme. Nos detengamos un momento
discutirlo y a considerar lo que hemos visto y a aclarar cualquier punto que esté un poco oscuro. Si no hay ninguna pregunta, yo voy a continuar. Yo iba a tomar un receso, pero lo voy a obviar y voy a seguir adelante. Permítame un segundo, que acá tengo un par de personas que dicen que quieren entrar y no han podido. Perdónenme un segundo, amados. Alabado el nombre del Señor. Oh, bendito Dios. Alguien me dice, aquí no dice la invitación si es para hoy. Dele al botón y conéctese y usted va a saber si es para hoy. Mis hermanos, yo les amo a todos y por eso me agrada que estén aquí con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a seguir, amados. Como les decía antes, cuando Jesús se encontró con los discípulos en el camino de Maús, ellos estaban en pánico. Ellos no sabían qué hacer con ellos mismos. Ya María Magdalena había traído el mensaje de que la tumba estaba vacía. Ya Pedro y Juan habían salido corriendo y habían verificado que la tumba estaba vacía. Y María había regresado y les había dicho que ella había visto al maestro, pero no le creyeron. Como ustedes saben, en aquellos tiempos la credibilidad de la mujer era mínima. La mujer en aquellos tiempos se tenía como un ciudadano de segunda clase. Y el testimonio de la mujer no tenía ningún valor. Esta es la razón quizás por la que ellos, a pesar de los 3 años de enseñanza que habían tenido con Cristo Jesús, no le creyeron. Y por eso Jesús más tarde primero se apareció a estos 2 hombres que iban camino de Emaús y allí se les mostró a ellos cuando ellos lo invitaron a su casa y él compartió el pan con ellos. Salieron corriendo de regreso a Jerusalén a decirle a los hermanos, yo lo vi y allí mismo él se les apareció también de una manera extraordinaria, amados. Pero fíjense como todos los autores apostólicos, fíjense como todas las cartas que tenemos, todas están enfocadas en Cristo Jesús. Miren cómo los 4 evangelios se concentran mayormente, prácticamente en la última semana de la vida de Cristo Jesús. Una gran porción de estos libros, la mayor parte del libro, en los 4 casos, pero en Juan es menos, y en Pedro, pero en Marcos, bueno, en Lucas también. Pero fíjense como en Marcos ya desde el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, extraordinario. En Pedro lo mismo, 24, 25, 26, 27, 28 y así mismo en Lucas los últimos 4 capítulos, en Juan los últimos 4 capítulos. O sea, una gran porción de lo que ellos escribieron, prácticamente del 25 al 30% de lo que escribieron fue acerca de esa última semana. Pero todas las cartas de Pablo, las de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas, de Santiago, todas prácticamente es el enfoque es específico, es Cristo Jesús. Entonces, si esto es así, ¿qué nos dice a nosotros que podemos salirnos de ese enfoque? Sí. Fíjese como Pedro mismo en el
en ese primer sermón, mete al Salmo 16 y nosotros nos preguntamos, ¿y de dónde salió esto? Porque no dice nada, pero ahí él lo está mostrando usted. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, mire cómo nos menciona el Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero mis oídos has abierto. Holocaustos y ofrenda por el pecado no quieres. Luego dije, aquí estoy, he venido, está escrito sobre mí en el rollo. Deseo hacer tu voluntad, mi Dios. Una cosa extraordinaria. Y usted dice, pero ¿y cómo es esto? Porque usted lo ve como que no se parece, pero sin embargo, ellos vieron la conexión de Cristo Jesús en estas escrituras. Y yo no sé usted, pero a mí me ha pasado más de una vez que yo estoy leyendo en el Antiguo Testamento, preparando un mensaje, y yo estoy buscando a Cristo y no lo puedo encontrar, y así de pronto Dios me lo muestra. Pues míralo ahí. Porque la verdad es que Él está en todos los libros, poderosamente. Y no existe uno solo de ellos en el que nosotros no podamos enfocar la cruz de Cristo en nuestro mensaje. Cuando miramos el Salmo 40, no vemos absolutamente nada que nos indique que habla de Cristo Jesús. Sin embargo, el autor de Hebreos, del libro de los Hebreos, nos lo muestra como un testimonio de Cristo Jesús. Sacrificio ni holocausto no quisiste. Tremendo. Y él lo hace porque sabe lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 24. Toda la escritura es acerca de mí. La Biblia, al final de cuentas, es exactamente eso. Una gran historia acerca de la vida de Cristo Jesús. Y podemos verla como queramos. Pero desde Génesis 3:15, donde vemos por primera vez a Jesús. Desde Génesis 1:3, donde vemos a Jesús. Todo. Hasta el último versículo de Apocalipsis que dice, yo regreso pronto, I'm coming soon. Entonces, predicar a Cristo en todo momento es la forma de mostrarle a la gente como toda la Biblia desemboca en su vida. El predicador tiene dos responsabilidades. Una de ellas es mostrar la verdad de la Biblia y la otra es suplir la necesidad espiritual del creyente. Y la verdad de la Biblia escrito y la necesidad espiritual del creyente es Cristo. Usted. Esta es la única manera que podemos nosotros realmente cumplir con esa verdad, llenar, satisfacer esas dos realidades. Porque sin Cristo no hay propósito. ¿Qué pasa si está predicando un texto sobre José resistiendo la tentación de la esposa de Potifar? O sobre Josías leyendo la olvidada ley de Dios para la nación congregada, o sobre David enfrentándose a Goliat. Tú vas a decir, no, que hay que evitar la fornicación. José hizo lo correcto y tú tienes que hacer lo mismo. No. José es un tipo de Jesús. Y si tuviéramos tiempo podríamos mostrárselo. En la revelación que tuvo Josías allí, cuando mandó a todo el mundo a ponerse en ayuno y en oración, rasgándose las ropas, poniéndose cenizas en la cabeza, usted.
está mostrándonos el poder de la palabra de Dios. ¿Y quién es el centro de la vida y el enfoque de la palabra de Dios? En el principio era la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre. Si tú no conectas con énfasis, con claridad, con precisión en el texto a Cristo Jesús, no estás haciendo nada. Porque, amado, mire, las iglesias están llenas en estos tiempos de moralistas, de emocionalistas y de motivacionistas. Las iglesias están llenas de personas animándote para que tú puedas tener una vida triunfante, para que tú puedas conseguir un mejor trabajo, para que tú puedas serle fiel a tu esposa o tratar bien a tus hijos. Todas esas son cosas buenas. Y es bueno hablar de esas cosas. Pero en la ausencia de Cristo Jesús, eso no tiene ningún valor por la razón de que nosotros somos aquí moradores temporales, somos pasajeros en una tierra que se va a acabar y con cuerpos que son solamente una casa temporal donde vivimos, que se va a llenar de moho, de carcoma, de gusanos eventualmente, y nos vamos a tener que ir a nuestra casa permanente. Y si nosotros no nos enfocamos en mostrarle a la gente la realidad de ese factor que somos perecederos y que hay una eternidad y que en esa eternidad solamente caben aquellos que son de Cristo Jesús, no estamos haciendo nuestro trabajo. Leonard Ravenhill, ustedes han escuchado de ese varón, una predicación poderosa pentecostal. Es posible predicar aún el Nuevo Testamento y no predicar realmente a Cristo. Sí, así mismo es. Yo lo he visto más de una vez. No hay que irse muy lejos. Váyase a uno de esos canales de televisión. Váyase a Enlace o a... Hay muchos otros canales en inglés también. Usted ve gente por ahí, se pasan 45 minutos, una hora predicando y usted dice, wow, qué predicador más poderoso. Y usted no encuentra a Cristo por ningún lado. Amados, y no se trata de mencionar a Cristo en una predicación, porque eso no es tampoco. No es acerca de nosotros permitir salir por nuestra boca el nombre de Jesús. Ya, yo puedo decir que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Todo eso es verdad. Pero tenemos que mostrar la cruz y la resurrección. Tenemos que mostrar la salvación. Tenemos que mostrar el evangelio. Cuando Jesús nos dijo, ir y hacer discípulos, Él nos dijo que testifiquemos de su mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesucristo? Predicar el evangelio significa predicar a Cristo y su obra de salvación y su gracia. Y es bien fácil ignorar todo esto. Nuestro amigo John MacArthur, ustedes todos son familiares con John MacArthur porque ha tenido mucha polémica últimamente con el asunto del gobernador de California queriendo cerrarle la iglesia, y él dice, obedeceré yo a hombre o a Dios, y continúa haciendo sus servicios, y le han puesto demanda y le han puesto multa y le han puesto cualquier cantidad de dificultad y lo han amenazado de meterlo preso, y él sigue para adelante. Y en su iglesia nadie se enferma del COVID. Explíquenme ustedes eso. Charles Spurgeon nos habla de un ministro galés
que habló con un ministro más joven sobre su sermón. Después de escucharlo, le dice a él al joven, no había Cristo en él. Y el joven dice, pero si Cristo no estaba en el texto, ¿cómo puedo yo predicar a Cristo si no se encuentra en el texto? El anciano le contestó, sabes bien que desde cada villa, de cada aldea del país hay un camino que conduce a Londres. Lo mismo que hay un dicho por ahí que dice que todos los caminos conducen a Roma. El hombre, cierto, le dijo el joven, y el anciano continuó, del mismo modo, en cada texto de las Escrituras hay un camino a Cristo. Y si no lo predicamos, no hemos llegado a ningún lado. Si no hay un camino a Cristo, constrúyelo. Esa es la realidad. Si tú no encuentras un camino a Cristo en el texto que estás preparando, fabrícalo porque lo hay. Alabado el nombre del Señor. Ustedes todos son familiares con este texto. Cuando Pedro y Juan y Jacobo subieron con Cristo y allí él fue transfigurado y allí se presentó Moisés y Elías. Pero fíjense en la cosa importante, amados, lo que sucede acá. Ellos vieron a Moisés y a Elías y a Cristo y dicen, vamos a hacer 3 casas de campaña o cada una para cada uno de ustedes. Pero mire cómo se desaparecen los dos y solamente queda Cristo. Y este es el mensaje precisamente, solamente queda Cristo. Y entonces el Padre les dice, entonces el Padre les dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Olvídate de Moisés y olvídate de Elías. Escucha a Cristo. A mí me fascina en el capítulo 12 del libro de Juan, cuando llegan estos sabios griegos que vienen, están visitando el templo. Ellos eran estos helenistas, les llamaban, que eran judíos griegos. Y llegan, me habían oído escuchar acerca de Jesús y van donde Felipe y Andrés y les dicen, queremos ver a Jesús. Miren, amados, puede ser que no lo quieran ver, pero todo el que entra a una congregación o todo el que está escuchando palabra de Dios, lo que necesita es ver a Jesús. Y si nosotros no le mostramos a Jesús, no estamos haciendo la labor para la que hemos sido llamados. Punto. Es así de sencillo. Si no le mostramos a Jesús, nos quedamos cortos del propósito de Dios para nuestras vidas. Porque Jesús es el centro de su palabra. Es el propósito de su palabra. Todo el plan maestro de Dios en su creación es acerca de Cristo Jesús. Porque solamente a través de él, no solamente Dios ha establecido su reino en la tierra, pero nos presentará a nosotros ante el Padre. Todo en aquel conglomerado de naciones que vamos a estar todos alabando al Señor. Entonces tenemos que tener esto pendiente. Si no hay Cristo, no hay predicación. Es así de sencillo. Queremos ver a Jesús. Amados, alabado sea el nombre del Señor. No importa lo lindo que suene el mensaje. Si el mensaje no tiene a Cristo, es hueco, es vacío, es inocuo y no tiene ningún valor.
Yo quiero decirles, amado, que yo he tenido el privilegio más de una vez de, por ejemplo, junto con mi esposa, hacer estos talleres matrimoniales y otras ocasiones hacer talleres para jóvenes. Y he visto tantas veces, personas haciendo programas similares y los enfocan todos en cosas que son muy importantes. Cómo tratar a tu esposa, cómo tener cuidado de tu matrimonio, de la fidelidad, de la atención y de lo que la palabra nos enseña acerca de... Pero yo quiero decirles a ustedes que, por ejemplo, en el matrimonio, lo que hace el matrimonio es Cristo Jesús. Porque aparte de Cristo, un matrimonio realmente va a tener dificultad para mantenerse sólido. Y muchos en el mundo lo logran, muchísimos. Pero cuando Cristo está por en medio, se hace fácil. Yo quiero darles un ejemplo sencillo. Mi esposa y yo tenemos diferencias extraordinarias. Y yo quiero decirle que nosotros nos tratamos como novios desde el día que nos conocimos. Pero no es sin las necesarias y muchas veces inevitables rencillas y confrontaciones y choques y contiendas y diferencias personales y diferencias culturales, porque ella es de Quebec, francesa, y yo soy de República Dominicana, latino de estos de por allá. Y es inevitable que esas dos culturas tan diferentes choquen. Pero Cristo Jesús es la cola, es el cemento que nos mantiene pegados. Y si en un taller matrimonial, por ejemplo, usted no exalta el nombre de Jesús y lo muestra a él como la razón de la madurez y de la solidez y de la integración de un matrimonio, el mensaje se queda vacío. Necesariamente queremos ver a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el material para el día de hoy, amados. La preparación del mensaje de predicación. Yo quiero decirles a ustedes que lo más importante que ustedes han escuchado hoy es la realidad de que sin Cristo no hay mensaje. Escoger un mensaje de predicación no es algo sencillo, pero se hace mucho más sencillo cuando sabemos quién es el centro del mensaje. Cuando sabemos a dónde tenemos que llegar, cuál es la meta, el objetivo. Y ciertamente los aspectos culturales, los aspectos étnicos, los aspectos sociales, los aspectos de los genealógicos, de los, ¿cómo le llaman? Oh, Dios mío, no me sale la palabra. De las diferencias de edades, todos esos factores van a afectar la manera en la que usted va a presentar un mensaje, van a afectar la manera en la que usted programa su mensaje. Pero en el centro de todo eso siempre va a estar Jesús. Él va a ser el sustento, él va a ser como dicen, la varilla de centro o la piedra angular que nosotros conocemos, que es la que sostiene todo el edificio de la predicación. Y en su ausencia, la predicación no es predicación. Es una exposición o es una, ¿cómo le llaman? O es una charla o como quiera usted quiera llamarlo, pero se escapa de la predicación el título en la ausencia de Jesús. Y esto siempre hay que recordarlo.
amados. Gloria al Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, amados, con estas palabras, yo quiero abrir el micrófono para que ustedes opinen, participen, pregunten, lo que sea que quieran hacer en esta hora. El pastor Felipe, que está allí, y yo estamos aquí para contestar todas las preguntas que ustedes tengan. José Leonidas abrió su micrófono. ¿Quiere decir algo? Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La semana que viene quiero anunciarles de antemano que vamos a entrar en cosas más específicas. Vamos a estar discutiendo la exegesis. Para los que no conocen esa palabra, póngala en Google para que vaya preparándose, porque la verdad es que va a estar interesantísimo el tema. Vamos a comenzar a ver cómo nosotros utilizamos los aspectos históricos de la palabra para entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y vamos a gozarnos en ese tema. Pero por el día de hoy, por favor, preguntas. Aleluya. Bien, yo quiero decirles, amados, que sería mejor si ustedes me preguntan, porque me hacen la vida más fácil. Definitivamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amados. Yo estoy seguro que quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo es eso de que si yo no incluyo a Jesús no es predicación? Y quizás para algunos suene radical, para algunos quizás aún exagerado. El asunto es que nosotros tenemos que ver a Jesús por quien Él es. Y aparte de Jesús, en lo que a mí concierne, por lo menos, me fascina, como lo dice Pablo, vivir es Cristo y morir es ganar. Mi versículo favorito, se lo anuncio a todo el mundo cada vez que tengo una oportunidad, Gálatas 2:20. Muchos de ustedes lo conocen de corazón. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. La vida que vivo en este cuerpo lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Ese es el Evangelio de Jesucristo en un versículo. Porque la realidad es que, aparte de Cristo Jesús, cuando Jesús nos habla de ese tesoro hermoso, escondido, si nosotros entendemos lo que eso significa, Él es ese tesoro hermoso. Él es esa gran joya preciosa. Él es esa perla gigante que nosotros encontramos y vendemos todo. Lo soltamos todo para obtenerla. Porque Él es ese gran diamante, esa gran joya, esa joya preciosa, sin la cual ninguno de nosotros podemos vivir. Por lo menos no realmente. Podemos pretender. Pero gloria a Dios. Preguntas. Bien.
Pastor, si usted quiere hacer algún comentario adicional a lo que hemos dicho, solamente para reenfatizar algunos de los puntos y con esto pues. Solo una pregunta, pastor. Digamos, el último tema que ustedes puso fue selección del tema de predicación. Usted va a regresar y va a mostrar a los hermanos cómo seleccionar el tema de la predicación en un texto, porque no lo explicó. Digamos, cuando coge un texto, cómo seleccionar el tema, digamos, en ese texto o en cuanto, digamos, ya sea una serie de aplicaciones, porque no encontré que lo haya, digamos, puesto más claro ahí, ¿no? En mostrar a los hermanos cómo seleccionar un tema de un texto. Bien, bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Déjeme comenzar con un ejemplo. El otro día yo estuve predicando sobre un tema específico y el tema se llama portadores de la gloria divina. Y yo he escuchado más de una persona decir que eso es herejía. Porque ¿cómo nosotros podemos decir que somos portadores de la gloria de Dios? Sin embargo, la palabra dice eso exactamente. Entonces, para escoger ese tema, yo tengo primero que ver. Lo primero que yo tengo que hacer, amados, es porque cuando nosotros estamos escogiendo un tema de predicación, lo primero que tenemos que hacer es nos enteramos. Vamos a suponer que a usted lo llama su amigo que es pastor de la iglesia X y les dice, yo quiero que tú vengas el domingo y prediques en mi iglesia. Lo primero que usted tiene que hacer es tirarse de rodillas y comenzar a gritarle a Dios para que le ponga en su corazón el tema que usted tiene que predicar. Es lo primerito. Esto yo creo que ya lo habíamos discutido anteriormente. Porque una cosa que insistimos en el día de hoy es que quién envía el tema a la iglesia es el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo quien va a darle forma a ese tema. Entonces, si usted no se tira de rodillas a clamarle a Dios, a pedirle ese tema, pues quizás por la misericordia Dios le muestre, pero si usted sencillamente va a llegar el sábado en la noche y va a decir, déjame predicar de esto, pues el domingo usted va a estar predicando en la carne, va, y quizás Dios por su misericordia le permita a usted a decir algunas cosas que le lleguen a la congregación, pero si usted no se ha consagrado y si usted no se ha entregado y no ha buscado la presencia de Dios para que le muestre el tema de predicación, usted no va a saber qué predicar. Eso es lo primero. Después que usted tiene ese tema, usted tiene que escudriñar el contexto de ese tema para entender lo que ese tema significa y cómo está Cristo como centro de ese tema. Eso es lo segundo. Entonces usted va a usar comentarios, usted va a comenzar a usar, si los tiene, si no los tiene, búsquelos en el internet porque están todos gratuitos por donde quiera. Pero usted va a usar comentarios bíblicos, usted va a comenzar a diccionarios bíblicos, usted va a usar concordancias bíblicas, usted va a usar todas las herramientas posibles que tenga a la mano. Si es posible, inclusive usted puede agarrar, porque hoy en día tiene hasta esas herramientas a la mano en el internet, algunas personas que han hablado sobre ese tema, teniendo mucho cuidado de no permitir que una predicación de otra persona influencie lo que Dios quiere hacer con la iglesia donde usted va a predicar.
Porque usted podría terminar acomodándose a lo que dijo fulano y ve, yo voy a decir esto. Cada iglesia, esto es algo que dijimos claramente, cada iglesia tiene su mensaje, cada congregación tiene su mensaje, y esto lo aclaramos también. Y es la razón por la que nosotros no podemos traer el mensaje que es cortado para una iglesia y traérselo a otra. Por eso la oración es primero, después que Dios le da el mensaje, el escudriñar la palabra, el encontrar el contexto dentro del texto. Y este contexto le va a permitir a usted encontrar los versículos bíblicos en otras porciones de la palabra que unen ese contexto y le permiten desarrollar un tema completo. Pero usted tiene que asegurarse, otra cosa que es importante, y es la razón por la que es necesario, especialmente si usted no conoce el griego y o el hebreo, de leer varias versiones de la palabra de Dios, porque si usted solamente agarra la versión, por ejemplo, la Reina Valera, usted la lee y hay cosas que yo quiero decirle que usted predica en la Reina Valera, la está predicando mal. Y la Reina Valera es mi favorita en muchos aspectos, pero hay cosas que si usted predica solamente de aquí, las termina predicando mal porque la interpretación que le dan no es necesariamente la real. Y con esto no quiero decirle que es un error, es sencillamente un problema de traducción. Por eso usted mira 2 o 3 o 4 o 5 versiones diferentes, a menos si usted conoce el griego, usted puede irse al original y ver lo que les está diciendo, aunque en realidad existen muchas herramientas hoy en día que le permiten ver el original en griego o en hebreo sin usted conocer el idioma y usted entender si hay alguna palabra que ha sido, que tiene más de una interpretación, etcétera. Y es como usted pone junto su tema. Pero todo esto usted tiene que hacerlo en comunión con Dios. Una cosa que es importante y que dijimos antes igualmente, es que para usted poder traer un mensaje a una congregación, usted quiere que ese mensaje usted lo reciba primero, que usted pueda sentir espiritualmente ese mensaje, que ese mensaje le llegue a usted, le llene a usted, le toque a usted, le trabaje a usted en el corazón, le traiga convicción a usted. Porque si el mensaje que usted trae, usted ha sido convicto en él, entonces esa pasión y ese poder con el que usted fue convicto va a ser transmitido a la congregación. Claro, ciertamente yo estoy de acuerdo con el pastor Felipe, que estas cosas no las pusimos de esta manera blanco y negro allí, pero está ahí. Pero aquí ustedes lo tienen. Esto es lo primero. Lo primero es tirarse de rodillas, clamarle a Dios para que le dé el mensaje. Después que Dios le muestra a usted, quiero decirle que para usted pedirle a Dios que le dé un mensaje, usted tiene que haber leído la palabra de Dios. Usted tiene que haber escudriñado la palabra de Dios. Si usted sin haber nunca leído un libro de la Biblia quiere desarrollar un mensaje respecto de un tema específico de ese libro, usted no va a poder. Porque el Espíritu Santo solamente le va a traer a usted en revelación lo que usted ya ha leído, a lo que usted ya ha sido expuesto. Y es como funciona todo esto. Si usted no tiene hábito de leer la palabra de Dios regularmente, usted no puede esperar que Dios le va a revelar nada de algo que usted no conoce. Dios ciertamente es misericordioso y quizás usted se para frente a una congregación sin ni siquiera con una Biblia en la mano y usted hace un testimonio de su vida y hacer que todo el mundo caiga de rodillas, porque Dios hace eso. Pero un mensaje de predicación preparado propiamente como la palabra de Dios llama, lleva ese proceso.
Primero usted tiene que haberse nutrido con su palabra. Después, cuando le llaman a predicar, usted tiene que buscar la presencia de Dios para recibir el mensaje que Dios tiene para esa congregación específica. Y después que usted tenga eso, entonces usted puede darle forma a ese mensaje a través del estudio, a través de escudriñar, como le dije antes, los diccionarios bíblicos, las concordancias, los comentarios bíblicos, todas estas cosas juntas le van a permitir a usted entender el texto dentro de su contexto para traer un mensaje real, efectivo, que no termine siendo una fabricación, porque usted puede agarrar, por ejemplo, 4 o 5 versículos acerca del dinero y hacer y fabricar un mensaje que le hable de dinero y lo que le está hablando es un disparate. Yo lo he escuchado tantas veces. Porque si atrapa un versículo y lo saca de su contexto, automáticamente usted está matando la escritura. Tiene que mantener el contexto del versículo y toda la palabra de Dios hay que estudiarla en su contexto. Usted no puede separar un versículo de un tema porque se pierde el mensaje. Pasa mucho, yo quiero decirle que hay muchos legalismos en algunas iglesias causados por esto mismo, por sacar versículos de contexto. Y estas son cosas con las que hay que tener cuidado. Pero gracias, pastor, por la aclaración, gracias por esto. Creo que, si no sé si con esto he contestado la pregunta, de cualquier manera, si hay algo más que alguien quiera saber, por favor. Buenas noches, pastor. Magda, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias. Pastor, es sobre anunciar al Señor Jesús en una prédica, ¿no? El no anunciarlo, como Él es el verbo hecho carne, mandado por Dios, y no anunciarlo en una prédica es como irse a jugar fútbol sin pelota. Muy buen ejemplo. ¿No? Yeah. Claro. Entonces, si nosotros estamos en una charla, en una prédica, y no llevamos la Biblia y no la leemos, me parece que es igual a eso, ¿no? A irse a jugar fútbol sin una pelota. Amén. Entonces, es importante siempre tener la Biblia en la mano para que el predicador, cuando anuncie algo, va a decir, está en Juan, en tal capítulo, en tal versículo. Entonces, de ahí uno puede sacar algo y para poder preguntar, para poder o dar una opinión, ¿no? Como ahora que la estoy dando, no estoy leyendo en la Biblia. Siempre leo lo que dice ahí porque Dios me pone pues la palabra, ¿no? Amén. Entonces, eso es todo, pastor, eso es todo. Gloria a Dios. Gracias por la aclaración, Magda. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Gloria a Dios. Gloria al Altísimo. Aleluya. Bueno, parece que no tenemos más preguntas o más comentarios. Si hay alguien más, podemos continuar. Si no, pues vamos a comenzar a recoger para irnos retirando. Yo les exhorto a que estemos juntos de nuevo el viernes próximo a la misma hora, a las 7. Vamos a estar, como les dije antes, hablando sobre el tema de la exegesis. Es muy importante que participemos en este día, porque aquí vamos a estar viendo cómo el contexto histórico tiene un peso, un valor extraordinario, precisamente
para la preparación apropiada de de un mensaje. Ya después de la exégesis vamos a estar viendo la hermenéutica y por ahí seguimos. Estos dos temas son un poquito más largos, por eso vengan con sus cinturones apretados y vamos a poder gozarnos bastante en esto. Por favor, escudriñen un poco la palabra, escudriñen un poco gracias, Pacheco, gracias. Escudriñen un poco el internet para que así puedan sacudirnos un poquito, a mí, al pastor Felipe también. Y de esa manera, pues, nos gozamos mejor. Gloria a Dios. Si no hay nadie más, yo creo que podemos cerrar por el día de hoy. Pastor, yo le voy a entregar el micrófono, usted encárguese a partir de aquí. Gracias, pastor. Muchas gracias a todos, a los hermanos y las hermanas que en este día te hicieron el tiempo para conectarse. Nos gozamos en ver el interés que hay en muchos hermanos de poder aprender cómo trazar la palabra de Dios y algo otro, pues refrescar esos principios que son tan importantes, ¿no? Así que gracias. Vamos a orar al Señor para despedirnos. Y hermanos, inviten a otras personas porque esto es bien importante. Queremos que mayor número de personas tengan estas herramientas para que su enseñanza sea más efectiva. Así es que gracias y vamos a despedirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por habernos permitido estar conectados, mi Dios, para escuchar esta exposición, mi Dios, sobre el tema, Padre Santo, de lo que es la predicación expositiva. Señor, tú nos has llamado, mi Dios, para este trabajo, Señor, y es nuestra responsabilidad el capacitarnos, el prepararnos, mi Dios, para que, como decía el apóstol Pablo, para que usemos bien la palabra de verdad y no tengamos nada de que avergonzarnos o que nos avergüencen, Señor, por una mala predicación. Te pedimos que seas tú, Señor, obra nuestras vidas, Padre Santo, y que, Dios mío, que cada día podamos crecer más en el conocimiento de tu palabra y en lo que es el desarrollo de tu mensaje. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se conectaron, mi Dios. Te pedimos que tú les continúes bendiciendo y, Padre Santo, hasta la próxima ocasión que nos volvamos a ver. Gracias por este tiempo. Gracias por el pastor, mi Dios, que tú le usas para poder enseñarnos, Señor, de la forma como tú le has enseñado a él. En el nombre de Jesús, nos despedimos, Señor, en esta noche, Padre Santo. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos, que descansen, que pasen buenas noches y el próximo viernes no se les olvide. Y ya tienen ustedes, es la misma clave, no cambia por todo el curso. Aunque yo les estoy recordando que entren, pero si no llega correo, ya saben que es el mismo número para entrar. Y estamos siempre 6:15 estamos ya nosotros en línea. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias a todos. Buen fin de semana. Que el Señor esté con ustedes. Gloria. Gracias, pastores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, vamos a cerrar esto. Le voy a pasar, Pastor Leonides, Pastor, usted el host para que usted pues lo mantenga. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígame, Heriberto, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Pues. Amén, amén, amén. Abrazo y nuestro respeto para los hermanos. Amén. Llegué un poco tarde. Quise aprovechar lo máximo, pero hasta donde pude. Amén, amén. Realmente, la conclusión que usted hizo sobre que no hay prédica si no se menciona a Cristo, que realmente es el centro
de la prédica y por ende no tiene como mucho sentido cualquier predicación que se haga que no se mencione a Cristo, porque realmente Él es el Evangelio, o sea, de Él es que habla las buenas nuevas.